En un nuevo espacio de Butacas Vacías nos encontramos con don Jesús Poveda, médico, profesor de psiquiatría y lleva ya 30 años involucrado a favor de la vida. ¿Ha merecido la pena o está mereciendo la pena este esfuerzo? Yo creo que es de las mejores inversiones que he hecho en mi vida, ¿no? Porque un hecho diferenciador de las personas que estamos a favor de la vida de los que no lo están es que nosotros celebramos cumpleaños, ¿no? Y no solo cumpleaños, sino que ahora estamos celebrando incluso cumpleaños de los hijos que hemos rescatado, ¿no? Entonces ya estamos en una segunda generación, que no última, sino segunda y siguientes generaciones de gente a la que hemos ayudado, ¿no? Sí que tenemos un reto increíble, que es, yo creo que estamos ante uno de los retos más importantes de la sociedad actual, ¿no? Que es la falta de respeto al derecho a la vida, ¿no? La falta de ayuda a la mujer embarazada, y vivimos en una sociedad que mira para otro lado, igual que mira para otro lado cuando matan a los cristianos en países árabes o mira para otro lado cuando hay injusticias sociales. El tema del aborto en España hace que muchas personas miren para otro lado y tristemente haya 100.000 abortos al año, ¿no? ¿Cuándo sintió usted el llamado de implicarse, en luchar, en dar su vida en favor de la vida? Bueno, a mí esto me pasó un poco por encima, ¿no? Yo estaba estudiando medicina en el año 92-93, fue mi último curso, sexto de medicina. Yo suelo decir que acabé la carrera momentos antes de que la carrera acabara conmigo, porque la carrera de medicina es dura y yo soy un hombre con inquietudes. Pero lo cierto es que estaba acabando la carrera, estaba en sexto de medicina y estaba rotando en el servicio de ginecología. En aquel momento, precisamente, el curso 82-83 fue la llegada del gobierno socialista a ocupar pues, el Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Ministerio de Sanidad, y ellos en su programa traían lo del aborto y se empezó a debatir el tema del aborto en el año 82. Yo estaba precisamente en ese momento haciendo la rotación en el servicio de ginecología y tuve que atender a una mujer que había tenido un aborto espontáneo, ¿no? Y entonces fue esas cosas paradójicas de la vida, que por un lado tú estás atendiendo a una mujer que quería tener el hijo, pero la naturaleza le había producido un aborto y como médico tenías que hacer el legrado de un aborto espontáneo para que esa mujer no tuviera ni hemorragias, ni infecciones, ni nada de esto. Y por otro lado, en el Congreso de los Diputados estaban decidiendo quién sí y quién no podía sobrevivir, ¿no? Y fue realmente al reconstruir en la bandeja aquellos restos embrionarios cuando me dije, bueno, alguien tiene que dar voz a los que no tienen voz, alguien tiene que ayudar a las mujeres. Yo voy a acabar la carrera de medicina y quiero implicarme en esto, ¿no? Y desde entonces, pues, aquí estoy. ¿Usted sabía que esto le iba a costar esfuerzo, persecución? No, la verdad que yo creo que hay muchas aventuras que sabes cómo empiezas y no sabes cómo acaban, si no, no serían aventuras, ¿no? Sería el turismo, ¿no? Sería el tour, ¿no? Que ya está todo perfectamente programado. Es una aventura apasionante la de la defensa de la vida, ¿no? Te sorprende día a día, ¿no? Me sorprende muchas veces cuando hay gente que te agradece lo que hiciste por ellos hace unos años, gente que a lo mejor tú te has empeñado a toda costa en que saliera adelante con ese embarazo y tristemente han abortado. Y años después vuelven a quedar embarazadas y se acuerdan de aquella persona que les ayudó desinteresadamente, aquella asociación, aquella institución, aquella fundación, y vuelven y te piden ayuda y como no, pues se la das, ¿no? O incluso nos ha pasado en la escuela de rescatadores haber intentado ayudar a una mujer que no pudimos ayudarla y meses después esa mujer trae una amiga para que no cometiera el mismo error que ella había cometido, ¿no? Entonces ya lo creo que hay compensa, ¿no? Otra cosa es que desgasten, ¿no? Yo siempre me acuerdo de una viñeta de Mafalda, ¿no? Que hay un héroe y pone por su labor incansable, ¿no? Y Mafalda dice, pues no entiendo por qué le ponen una estatua a una persona que es incansable, ¿no? Porque habría que ponernos los cansables, ¿no? Yo personalmente soy muy cansable, me canso mucho, involucro mucho a la gente, me gusta mucho trabajar en equipo, pero creo que hay que cansarse, ¿no? Hay que desgastarse, eso es la vida, ¿no? Pero con fuerzas humanas hace falta algo más, una fuerza de lo alto. Hombre, mi nombre es Jesús, Jesús Poveda, nací el día de Navidad y en mi casa siempre se ha celebrado muy bien la Navidad y no era por mí. Cuando ibas creciendo te das cuenta que era porque es que era el día de Navidad, ¿no? Yo soy una persona creyente y practicante y cuento con la providencia, no como que si quiere usted en la providencia, sino que yo cuento con la providencia, o sea, yo necesito la providencia, ¿no? Entiendo que en el tema del respeto a la vida humana puede haber personas que solo tienen criterios científicos, hay gente que solamente desde el punto de vista científico argumenta su defensa de la vida. Yo tengo la suerte de tener
los argumentos científicos y también los argumentos sobrenaturales. O sea, yo creo que por pura congruencia, si el 25 de marzo estás celebrando la Encarnación, pues el 25 de diciembre celebras las Navidades. Entonces yo creo en esa congruencia, no solo desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto de vista de fe y sobrenatural, ¿no? Porque en la sociedad algo tan claro y objetivo como el aborto, que es un crimen, hay gente que no lo ve como un derecho, que no pasa nada, un conjunto de células. ¿Por qué nos han lavado el cerebro de tal manera para que la gente piense que es un derecho, que es algo moderno y no tomen conciencia del gran pecado que es? Bueno, aparte de que han perdido la conciencia de pecado, claro. Me presentabas como profesor de psiquiatría, lo soy, y en mi biblioteca cada vez hay menos libros de medicina y más libros de humanismo, de filosofía, de antropología. Y una cuestión que suelo hacer en verano son viajes pedagógicos, ¿no? A veces viajo a Marruecos, donde cuando te presentas diciendo que te llamas Jesús, dicen, hombre, como el profeta, ¿no? Y te das cuenta que estás en otra cultura, en otra religión. Ahora mismo hay una presión social tan tremenda que hay muchos médicos que saben que está mal, pero no son capaces de decir, yo no puedo firmar este certificado, sino que prefieren que la corriente les lleve, ¿no? Yo creo que es un momento para ser valientes, ¿no? La frase de Juan Pablo II de no tengáis miedo, me parece que en el tema del aborto es necesaria recordársela a la gente, no hay que tener miedo, ¿no? ¿Qué pasa con el juramento hipocrático de los médicos? Bueno, en mi promoción lo leímos como era y en otras promociones fue censurada la parte de no daré presario abortivo, ¿no? Porque parece que era una cosa políticamente correcta, ¿no? Yo creo que es un momento en la actualidad donde, como muy bien dice el cartel de la conferencia esta tarde, si el vientre de la mujer fuera de cristal habría menos abortos. Los científicos tenemos que hacer cada vez más transparente el vientre de la mujer, pero la gente luego tiene que ser valiente, ¿no? Y ser congruente, ¿no? A mí me parece que por pura congruencia con la fe, por ejemplo, por pura congruencia con la ciencia, por pura congruencia, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho decir, que cuando un político ve a un ecologista jugarse la vida por el huevo de un águila real, pues ven en él a un héroe. Y cuando ven que a mí una persona intentando ayudar a una mujer en la puerta de un establecimiento abortista, ven en él a un fanático, ¿no? Bueno, yo creo que no es congruente esto, ¿no? O sea, hay que ser congruentes, hay que respetar la vida desde el comienzo y hay que ayudar. Porque yo creo que el problema del aborto no es solo una ley injusta, que es injusta, sino que faltan a veces recursos para esas mujeres, ¿no? Y el éxito del trabajo que se hace, al menos en esta casa y desde esta casa, es: somos conscientes de que hay un problema que a usted le lleva a abortar, pero vamos a buscar soluciones, porque el aborto no es una solución, ¿no? Claro, estas fotos, como las que hay en el Museo de la Vida, escandalizan. Dicen, no nos muestres esta carnicería, pero sin embargo defiendes esta carnicería. Es una contradicción. Sí, hay una sensibilidad. A mí me hizo mucha gracia cuando la primera vez que recibí una carta desde Japón, donde un amigo mío médico fue a un congreso, que en Japón les escandaliza muchísimo la figura del Señor crucificado, ¿no? Que les parece un tema como muy violento, ¿no? Y eso como que les... Y bueno, es que a veces las cosas violentas a la gente le ponen tensas. El aborto es una gran violencia, ¿no? El aborto es una falta de sentido de la armonía, del equilibrio, ¿no? Y a veces hay que mostrar esas fotos, ¿no? Igual que con otros actos violentos, muchas veces hasta que no muestras la fotografía, pues parece que no estás mostrando la realidad, ¿no? A mí la realidad del aborto me parece compleja, o sea, no solamente es la fotografía de ese ser humano despedazado, sino también es esa mujer que queda sesgada a su vida, ¿no? Está el famoso tema del síndrome posaborto, ¿no? Yo en la actualidad estoy dirigiendo una tesis muy curiosa, porque es el síndrome de Minerva, ¿no? Minerva es una figura mítica griega entre la guerra y la sabiduría, por eso está el búho y las armas, ¿no? Y es una tesis donde estamos comprobando un asunto bien curioso, ¿no? Que es que mujeres a las que se las ha ayudado a que no aborten en el último momento, o sea, personas que iban en ayunas, llevaban el dinero, estaban convencidas de que iban a abortar, y en el último momento haces un quiebro y les ayudas a no abortar, años después, y estamos hablando de 5 años, no reconocen que iban a abortar, ¿no? Sino que se les olvida, ¿no? Porque realmente el abortar va tan en contra de la naturaleza de la mujer que cuando la ayudas no reconocen que iban a abortar, ¿no? ¿Cómo iba a abortar yo a lo que es la razón de mi vida? Te dicen muchas, ¿no? ¿No siente un poco de desmoralización viendo que lleva años luchando y que los gobiernos no cambian? Incluso los gobiernos que pueden venir van a peor en este tema. Hombre, hay una frase graciosa que dice que la vida social es tan importante que no la podemos dejar solo en manos de los políticos, ¿no?
Yo creo que los políticos, el otro día leí un artículo, una conferencia que dio Ortega y Gasset sobre la misión de la universidad y empezaba diciendo que la universidad es fruto de la sociedad, ¿no? Yo creo que los políticos que tenemos son frutos de la sociedad que tenemos, ¿no? Pero yo creo que la sociedad en la actualidad está sometida a una crisis, ¿no? La crisis de la posmodernidad, ¿no? O sea, la crisis donde se ha visto que la razón, la omnímoda razón, no es suficiente, sino que también es importante las razones del corazón, ¿no? Esto que Pascal pues empezaba a decir de una manera muy contundente, ¿no? Que hay razones que el corazón tiene y el entendimiento no entiende, ¿no? Yo creo que el ser humano es razón, el ser humano es corazón, el ser humano es acción, y cuando no hay congruencia, y en el aborto hay una falta de congruencia entre la verdad por un lado, que la verdad científica te dice esto es una vida y es una vida humana porque no es una vida no humana, que es un argumento bien interesante para defender al no nacido, y no hay una congruencia, y estamos por otro lado en la sociedad actual como intentando hacer antropomorfos a los animales, que cada vez hay que cuidarlos más, hay que darles de comer, hay que ponerles camisetas, y a los seres humanos cada vez más animales. Yo creo que esta sociedad está ahora mismo en una cierta crisis de valores, ¿no? Crisis que a veces se agudiza por temas tan curiosos como puede ser los fenómenos migratorios, los fenómenos de fe. Ahora mismo yo creo que ser un creyente congruente te puede llevar un poco a la exclusión social, pues a lo mejor hay que estar una temporadita excluidos, ¿no? Benedicto XVI hablaba mucho de las minorías creativas, yo creo mucho en las minorías creativas. Hay gente que habla de las burbujas, dice, bueno, pues esta iglesia de la Milagrosa es una burbuja, ¿no? Yo creo que hay que llenar de burbujas Barcelona, España, Europa, el mundo, ¿no? Y a lo mejor hay que ir haciendo esas burbujas se hacen desde dentro hacia afuera, ¿no? No desde fuera. O sea, yo no creo en que el gobierno vaya a venir a rescatarnos, ¿no? No, nunca han venido a rescatarnos. O sea, la democracia como está constituida en la actualidad en España, que es la gran crisis de los grandes partidos, es como una crisis, yo la veo desde el punto de vista psicológico, ¿no? Que es, llevan 40 años y a los 40 años suele haber una crisis en las personas, ¿no? Es la crisis de los 40, ¿no? Donde uno decide ser congruente con lo que cree, lo que piensa, lo que ama, la mujer, la familia, la fe, o se rinde ante lo inevitable porque todo es muy complicado y entonces uno duda de su mujer, duda de sus hijos, se va con una persona más joven, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el momento que tienen a los políticos, ¿no? Ellos tienen que superar la crisis de los 40 años y aunque no la superen, la sociedad civil, cada uno de nosotros y cada una de las instituciones en las que estamos o en las que nos relacionamos. La Iglesia también tuvo su crisis, tuvo su concilio, tuvo su posconcilio, ¿no? Tiene ahora un momento muy interesante, ¿no? Entonces hay que buscar un poco la congruencia de las personas, ¿no? Y yo creo mucho en esa idea del Papa Benedicto XVI de las minorías creativas que aportan soluciones y luego la gente se une a esa solución diciendo, no, si yo ya lo decía, ¿no? Pero ¿cómo es posible que nadie va a la cárcel por abortar y usted ha ido a la cárcel por defender a los niños no nacidos? Bueno, además de que lo que haga yo son cosas que hago yo, creo que este año, el año 2016, es un año desde el punto de vista, lo hablo como hombre de fe, ¿no? Es un año de misericordia, eso. Es un año donde las personas están teniendo una sensibilidad, los creyentes, muy grande, respecto a temas que siempre han estado ahí, ¿no? El otro día visitaba una cárcel en Madrid, porque estaba supervisando un paciente, y me di cuenta que la capellanía tenía el año del perdón, ¿no? Y que había muchas más personas en dirección espiritual con ese capellán, porque así me lo decía él, que otros años, ¿no? Yo creo que este año, el que sea el año de la misericordia, está despertando mucha sensibilidad en muchas personas y esa misericordia no es solamente una cosa de fe hacia adentro, sino también de fe hacia afuera, ¿no? Yo creo que a lo mejor este año, ese 28 de diciembre, que es el tiempo en el que yo suelo ir a la comisaría de detenido por sentarme sencilla y llanamente en una acera, o sea que no hago nada más que sentarme, ¿no? Y esto está ya editado, grabado y muy bien editado por Agnus Dei. A lo mejor este año en vez de ser yo somos cientos o miles de personas, ¿no? Y yo creo que eso puede llevar a una reflexión social, ¿no? Yo el hacer 365 días, en este año bisiesto de 366, hago 365 días de asistencia y uno de resistencia. Y creo que ese día de resistencia es importante hacerlo, resistencia pasiva, al más genuino estilo Gandhi, de me siento, porque no estoy de acuerdo en lo que está pasando allá adentro, ¿no? Y que haya sido yo una de las pocas personas que ha estado en la cárcel por defender la vida humana, hasta que se ponga de moda, o sea, vete tú a saber, ¿no? Es importante venir a Barcelona, una ciudad donde se ataca tanto a la Iglesia, donde hay tantas libertades para lo malo.
Para mí Barcelona siempre ha sido sinónimo de apertura, ¿eh? Siempre ha sido sinónimo de contacto con el Mediterráneo. Mi padre es de Valencia y mi amor al Mediterráneo me viene casi genéticamente. Mi amor a hacer las cosas como a la valenciana, que es pensat y fet, me viene desde pequeño. Y Barcelona siempre he visto que es ese gran puerto abierto al Mediterráneo, que se une con Roma, que se une con Atenas, que se une con Estambul, ¿no? Que se une con el Cairo, ¿no? Es una ciudad muy abierta, es una ciudad de oportunidades. Yo incluso en este viaje que he hecho aquí, pues me gustaría hablar de mi libro, porque Barcelona es un sitio para hablar del libro. Y yo lo que creo es que a veces se escucha más a la gente que hace el mal que a la gente que hace el bien. Yo creo que en Barcelona hay muchísima gente de bien, muchísima gente de bien, muchísima gente de fe, muchísima gente comprometida socialmente, ¿no? Pero a veces en los medios de comunicación hay mayor relevancia, ¿no? Yo distingo mucho entre una cosa que se llama opinión pública, que es la opinión cuando ahora llegas a la estación del AVE y te encuentras con una persona para hacer cola y sacarte el billete y empieza a contarte cosas de Barcelona, que es la opinión pública, lo que te dice el taxista, el señor de la Renfe. Y otra cosa es la opinión publicada, ¿no? La opinión publicada muchas veces obedece a unos intereses, a una cuota gay, por ejemplo, para hacer series de televisión, a una cuota de meterse con la Iglesia, porque eso es la opinión publicada, pero eso no es la opinión pública, ¿no? Yo creo que en Barcelona hay todavía, y cómo no, como ciudad abierta, hay muchísima gente con iniciativas, con ideas, con capacidad de hacer cosas. Por ejemplo, este museo no lo tenemos en Madrid, o sea que hay mucha cosa buena. Otra cosa es que mediáticamente o desde el punto de vista de comunicación sea más noticia las malas noticias, ¿no? O sea, es más noticia el perro que es mordido por un hombre que el hombre que es mordido por un perro, ¿no? Provida en Estados Unidos fue el doctor Nathanson. Nathanson era un hombre de origen judío que abortó a su propio hijo, o sea, llevó al quirófano a su mujer embarazada de su propio hijo. Y precisamente a través de la ecografía, él filmando el aborto cuando hacía una ecografía, esas ecografías pioneras que apenas se veían nada, empezó su conversión, fue una conversión científica. Posteriormente llegaría su conversión a la fe y murió como un hombre cristiano, convertido y convencido, ¿no? Pero que la ciencia abre mucho esa puerta, ¿no? Yo creo mucho en abrir esa puerta a la fe desde la ciencia, ¿no? Esa idea de Benedicto XVI, que ya hay, Juan Pablo II la decía mucho y que el Papa Francisco está insistiendo mucho, que razón y fe no están enfrentadas, sino que son hermanas, ¿no? ¿Podría hacer un llamamiento desde estos micrófonos a la gente que vea este vídeo para que se involucren en defensa de la vida, para que sean valientes? Bueno, yo lo que animo a la gente es a hacer bien lo que saben hacer. O sea, carne al carnicero, leche al lechero, pan al panadero, ¿no? Entonces, cada uno desde donde estamos tenemos que hacer lo que sabemos hacer. A mí me gusta mucho dar clases, me lo paso muy bien dando clases en la universidad y reconozco que mis clases a veces son molestas, ¿no? El otro día una alumna, delegada de la clase, fue a hablar con el jefe del departamento porque decía que no soportaba que el presidente de Provida diera clase de psiquiatría y que quería pedir mi dimisión. Lo cual quiere decir que no, o sea, que no soy un profesor que cuando llego a la universidad me olvido de lo que soy, ¿no? El jefe del departamento, que tiene un gran sentido común, le dijo: ¿el profesor Poveda da las clases correctamente? Sí. ¿Llega puntualmente? Sí. ¿Explica el temario? Sí. Y entonces usted quiere echarle por una cosa estrictamente ideológica. Y dijo la delegada de clases: sí. Y dice: bueno, entonces usted tiene que hacer un escrito. Bueno, más que ideológica, que usted defiende los grandes ideales. No, es lo que ella decía. Lo que ¿no? pensaba, claro. Y entonces decía: bueno, pues tú haces un escrito diciendo que es un buen profesor, que da bien las clases y que por razones de ideología hay que echarle. Pero entonces vamos a echar también a una profesora que es lesbiana en el mismo paquete, ¿no? Entonces a la delegada se le pasó aquello y se le diluyó el... Bueno, yo creo que cada uno desde donde está, si eres profesor siendo profesor, si eres abogado siendo abogado, si eres farmacéutico, farmacéutico, hay que ser congruente allá donde estés, ¿no? Porque la congruencia a lo mejor al principio tiene un factor de choque, un factor de dificultad, ¿no? Pero a la larga se vive mucho mejor siendo congruente con la fe que rezando el credo los domingos y no viviéndolo entre semanas, ¿no? Ese es mi consejo, ¿no? Un consejo de congruencia. Y luego que la vida se pasa en un momento. O sea, yo, que me gusta mucho ver la vida con perspectiva, me río de mí mismo diciendo: yo el año que viene voy a cumplir 60 años y de los 60 años 35 defendiendo la vida humana, ¿no? Y encantado. La vida se pasa en un momento, pero luego llega el juicio de Dios, eso hay que tenerlo claro. Sí, sí, claro. Bueno, el ser humano, por supuesto que es trascendente, ¿no? No somos inmortales, porque entonces todo lo dejaríamos para mañana, sino que somos mortales pero trascendentes. Y a mí me parece que la defensa de la vida humana
es una manera de trascender, porque cuando faltemos de estar aquí, pues lo que hemos hecho queda. Bien, y ya para finalizar, vamos a empezar la conferencia, vamos a pedirle que se despida con una oración para poner en manos del Señor a todas las personas de Barcelona y de España que vean este vídeo para que puedan involucrarse. Pues a mí me gusta mucho el Ave María, ¿no? Porque acaba hablando de la hora de nuestra muerte, ¿no? Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén es el indicativo de amarse. Amén. Amén. Pues muchas gracias, profesor Poveda, por esta pequeña entrevista y espero que les ayude, les haga comprender lo importante que es ser coherente y defender la vida.